Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra, en verdad. Es un milagro estar bien en un mundo tan malo, tan aburrido, tan feo, ¿no? Ahí nos vamos conociendo. Para el que no me conoce, cualquier cosa después de la prédica hablamos, o alguien le da mi teléfono si quiere hablar conmigo, con mucho gusto. Compartimos, pero esta mañana he preparado una prédica para aprender juntos. La he titulado Profecías cumplidas en la Natividad del Señor Jesús. ¿Cómo? La titulé Profecías cumplidas en la Natividad del Señor Jesús. Pero ese título está en construcción, ¿listo? Está en desarrollo y nunca acabamos de terminar. Siempre estamos en desarrollo, en construcción con el Señor, y estaba pensando que este es el título de mostrar, pero puedes darle un título mejor que ese mientras vas oyendo el sermón. Realmente este es el título de mostrar, pero el título que hay allá más atrás tal vez es el mejor que puede salir, y es ir pensando en un título que tenga que ver con la naturaleza y carácter del Señor Jesús. Bueno, entonces aprendamos juntos algunas de esas profecías. No son las únicas, fueron varias las profecías que se cumplieron en la primera venida del Señor Jesús, ¿saben? Varias. Hay quienes dicen que pudieron haber sido 300 o más. Vamos a ver solo unas pocas, ¿no? Y que tienen que ver más con este momentum, ¿no? Que estamos viviendo en Occidente por estas fiestas. Pues vamos con la primera profecía, y para cada una de estas profecías tomé solo un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. O sea, ver cómo algo que se dijo miles de años antes o cientos de años antes se cumplió luego 500, 700 años después. Es para ver el contraste y así quedar más asombrados, maravillados de cómo Dios es un cumplidor de promesas. Dios cumple, Dios sí cumple, no es como nosotros que hablamos cosas y no cumplimos. Pero esto de las profecías cumplidas en la Navidad del Señor Jesús ya nos habla del carácter de Dios. Dios cumple lo que Él dice. Y entonces veamos un pasaje allá en Isaías 9:6, ¿cierto? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto lo dijo el profeta Isaías, ¿cierto? Unos, ¿qué? 700 años, 750 años antes de que esto pasara. Y pasó. Juan 1:14. Ahí tenemos la referencia del Nuevo Testamento. ¿Cuántos años después? 100 años después. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice aquí en su testimonio Juan, el autor del libro de Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos versículos en dos momentos distintos, por dos autores humanos distintos, ¿cierto? Pero inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos uno de esos cumplimientos, una de esas profecías que precisamente Dios, ¿sí?, se iba a revelar, a mostrar al mundo a través del nacimiento del Señor Jesús. Entonces ahí tenemos esta profecía. Otra profecía está en Isaías 7:14b. Isaías 7:14b. Este ya es otra de esas profecías. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. La anterior profecía tenía que ver con que nació. Esta profecía tiene que ver con el detalle espectacular de que nacería de una virgen, de una mujer que nunca antes había tenido relaciones íntimas, sexuales con ningún hombre. Y ahí está esta profecía maravillosa, y se cumple más adelante, queda registrada aquí en este pasaje de
de Lucas, ¿cierto? Y entonces, sí, el nacimiento del Señor Jesucristo fue así, desposada a María, su madre, ahí quedó mal escrito, ¿cierto? Entonces, como digo, está en construcción. Y entonces dice, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. A mí siempre me ha gustado ver esto de las profecías cumplidas en la persona del Señor Jesús. Me alienta, me anima, me afirma en mi fe, me humilla, me enseña, me confronta. Y recuerden, hay un título para mostrar, pero podemos ir diseñando el título, y es pensando en el carácter y naturaleza del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, que nació y que nacería de una virgen. Vamos con la tercera profecía. Está en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está esta profecía, este detalle, un Dios de detalles, ¿no? No cositero, porque nosotros somos cositeros problemáticos, pero Dios sí es un Dios de detalles significativos y bonitos y saludables. Dios sí es un Dios de detalles. Y aquí está diciendo que este Jesús nacería ¿en dónde? En Belén. Qué profecía, ¿no? Y así fue, y se cumplió en Mateo, ¿cierto? 2:1a dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Otra profecía cumplida, ¿no? Entonces, que el Señor nacería de una virgen, nacería en Belén. Y aquí vamos con algunas pocas profecías acerca del Señor Jesús y cómo se ha cumplido la palabra, ¿no? Y cuando pienso en estas profecías, hay otras por cumplirse, ¿verdad? Hay varias profecías por cumplirse, y saber que el Dios que cumplió con estas acerca del Señor Jesús va a cumplir con las que faltan, seguro, y eso me ayuda a dormir tranquilo, y mientras estoy despierto, a vivir tratando de agradarlo, un día a la vez, porque vamos a estar en su presencia, y entonces vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con esta vida aquí en la tierra a este buen y gran Dios, cumplidor de promesas. Y aquí tenemos otra profecía, en Números 24:17a. Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y ahí la palabra Jacob es una referencia más a toda esta descendencia de Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac tuvo a Jacob a José, y ahí están los patriarcas, ¿sí? Y hay esa profecía detallada de que el Señor Jesús vendría del linaje de Abraham. Esto lo encontramos en Mateo. Entonces dice 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuántas cosas, ¿no? Cuántos detalles de Dios cumplidos en la persona del Señor Jesús en aquel día cuando ocurrió la primera natividad. La primera natividad estuvo llena de fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y entonces ahí puedes seguir construyendo tu título, en lugar de poner ese de profecías cumplidas en la natividad del Señor Jesús, o tal vez agregarle el carácter y naturaleza del Señor Jesús en esta tierra como Dios. Por ejemplo, sigamos.
Entonces hemos visto que nació de una virgen, que nació en Belén. ¿Qué más? Que fue de la descendencia de Abraham. Sigamos con esta Jeremías. Esta Jeremías también dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Ya más o menos saben para dónde va esta profecía. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Cuándo pasó eso? En la primera natividad. Y ahí lo encontramos, el cumplimiento registrado por el evangelista Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios del oriente, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios del oriente. Sabemos que esto se cumplió y esta es una profecía maravillosa, y es que Dios ya había dicho, había anticipado a través de su profeta, ¿cuál? Jeremías, que al Señor Jesús no lo matarían. Y no lo mató Herodes, pero tampoco lo mató Pilato. Sabemos que al Señor Jesús no le mató ningún ser humano, sino que Él dio su vida. Pero es una primera profecía espectacular, y lo espectacular es que sí, lo buscó este Herodes, ya el grande, y no, nadie puede cambiar el rumbo de la historia que Dios ha trazado. Sus planes nadie los puede arruinar. Y eso habla mucho de ese título que estamos construyendo, de la naturaleza y carácter de Dios, la supremacía, ¿no? La majestad de Dios, ¿cómo decirlo? Que Dios nos vence a todos. Amén. Dejémonos vencer de Dios, porque vencidos por Dios vamos a ser más que vencedores. Y como cristianos necesitamos que Dios nos siga venciendo. Dios siempre tiene la razón. Y me alegra, porque es para nuestro bienestar. Sigamos aquí con esta profecía ahora del Salmo 72:10, por ejemplo: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y esta profecía se cumplió y quedó registrada también por Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios del oriente. Y entonces hemos visto algunas profecías cumplidas en la primera natividad. ¿Qué título le darías a esta enseñanza juntos? ¿Qué título le darías, pero pensando más en el carácter, naturaleza del Señor Jesús como Dios, ¿verdad? Y hay otro poquito por aprender, otro poquito. Quisiera ir aterrizando esta predicación, ¿sí? Pensando ahora sí en la naturaleza del Señor Jesús, su carácter, quién es el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces vimos la primera profecía, recuérdenme cuál era, que habría que nacer, ¿cierto? Y esto nos habla de que el Señor Jesús, que Dios a través del Señor Jesús se hizo cercano. Y eso es muy importante, y ojalá para nosotros, aunque somos cristianos, aunque seamos cristianos,
apreciar, valorar, aprovechar que Dios se hizo cercano a través del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la segunda? Que nacería de una virgen, ¿cierto? Y entonces eso habla de relación. Dios es un Dios relacional. Y recordar que Él fue el que tomó la iniciativa de buscarnos, ¿verdad? Él fue el que nos persiguió hasta que nos salvó. Con el tiempo, a medida que vamos creciendo, cuando somos salvos, vamos entendiendo que yo no busqué a Dios. Que no fue que yo le abrí mi corazón, aunque es un lenguaje válido en alguna manera, pero no, como que no hice yo esto. Fue Dios quien nos buscó hasta que nos alcanzó y su misericordia nos persiguió y sus cuerdas nos atraparon. Damos gracias a Dios por eso. ¿Recuerdas ese día cuando naciste de nuevo? ¿Recuerdas ese día? Qué día tan maravilloso, ¿verdad? Cuando el Señor nos hizo sus hijos, cuando nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, cuando puso su Santo Espíritu en nosotros, cuando nos perdonó los pecados, cuando nos invitó a cenar con Él. Algo maravilloso es que Dios es un Dios cercano, pero también es un Dios relacional. Y hay mucho que aprender ahí, por supuesto, pero queremos disfrutar esto, queremos disfrutar estos regalos que trae el Señor Jesús para nosotros, los que ya le seguimos, a los que Dios salvó en Cristo. Pero en la próxima profecía, que tiene que ver con que nació en Belén, me hace pensar que Dios se hizo humano a través del Señor Jesús, ¿cierto? Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Es un misterio, todos estos misterios, Dios humano. El Señor Jesús es la palabra humana, perfecta, completa de Dios. Esto lo comparto a los musulmanes cuando predico el evangelio a los musulmanes. Para ellos es muy importante este lenguaje. Y decirles, el Señor Jesús es la voz humana, perfecta y completa de Dios. Y es un lenguaje que ellos pueden comprender. Y si el Señor Jesús se hizo hombre, claro. Para los musulmanes decir que Dios tiene un hijo es una blasfemia. Se llama el pecado por asociación. Asociar a Dios con este Jesús para ellos. Pero el Espíritu Santo puede, a medida que vamos conversando con ellos, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra acompañada, ¿no?, de Dios mismo. Así que nosotros no convencemos, no convertimos, proclamamos, explicamos, nos dejamos usar por Dios, y el Espíritu Santo es el que convence a cada uno de justicia, pecado y juicio. El Espíritu Santo es el que salva, el Espíritu Santo finalmente es el que rinde al que Él quiere. Entonces, el Señor Jesús es cercano. El Señor Jesús es ¿qué? Relacional. El Señor Jesús es la voz humana, perfecta y completa de Dios. Pero también en la otra profecía que vimos es que el Señor Jesús es familiar. Recordemos que vino de la descendencia de Abraham, o sea, nació de una línea familiar, de una familia, de un apellido. ¿Cierto? Y entonces eso nos recuerda que el Señor Jesús es familiar. Claro, por supuesto, y de eso ustedes ya sé que están pensando en versículos donde cómo puede caber ahí que Jesús es familiar. En su debido, ¿no?, y apropiado, ¿no?, comprensión. No para abusar de su gracia, no para tratar al Señor Jesús como de tú a tú. No, el Señor Jesús es Dios, y aunque es familiar de su parte para nosotros, yo le quiero seguir tratando con muchísima temor, temblor, adoración, reverencia, respeto. Amén. El Señor Jesús. Pero es familiar, es familiar.
Y también en la próxima que habíamos ya hablado, ahí está esta profecía. Este Emmanuel, este Dios con nosotros. Entonces el Señor Jesús es Dios presente. Es muy importante esta otra carácter, naturaleza, que Él es presente. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo ha prometido. ¿No le parece maravilloso? Estar caminando por las calles de Bogotá llenas de trancones y ladrones, y el Señor Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me llena de alegría, a mí me llena de ánimo, porque hay ladrones todo el tiempo. Veo cómo atracan, cómo roban, cómo le pegan un tiro, un balazo, una puñalada a las personas. Yo lo veo, porque a mí me gusta ser urbano, estoy en las calles, estoy con la gente. Salgo a las calles, salgo a trabajar a las calles, a predicar a las calles, a hablar con la gente a las calles. Y ahí está el ladrón, ahí está el borracho, ahí está. Pero recordar que el Señor Jesús es presente. Es más presente que el ladrón. Que el ladrón no puede sino atracar a uno al tiempo. Pero el Señor cuida a su iglesia, al tiempo, a todos. Ya me bajaron el volumen, pero eso está bien. Me emocioné. El Señor Jesús, en la otra, es que Él es único. Único porque mira, pensé en especial, pero especial todavía, no, único. Es que es incomparable el Señor Jesús. Es que Herodes pensó que con todo su poder, y Herodes era a los ojos de los hombres, un berraco. El duro de matar. Herodes era el patrón de la época, peor que eso, ¿verdad? Pero no hay ningún ser humano con todo y el poder, la plata, presencia que tenga, que pueda tocar al Señor Jesús. Y me hace pensar en esta verdad. Es cierto que hay demonios, ¿verdad? Hay huestes de maldad, ¿cierto? Pero ni siquiera los demonios pueden hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Cómo le parece? Buena noticia hoy. Que no nos sorprenda, que no nos maraville, que no nos coja fuera de lugar como que, no, o sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que creo? ¿Cuánto conozco al Señor para tener claridad de que ni siquiera los demonios, con todo el poder que tenga, y el mismo Satanás, podrán hacer algo si no es porque Dios se lo permite? Y en esto descanso, y me ayuda a mí también a vivir en medio de la adversidad y dándole la cara a la muerte, todos los días dándole la cara a la muerte. Necesitamos aprender del Señor Jesús, que sí le dio la cara a la muerte. Los soldados en Irak, donde vivimos con mi familia un par de años y algo, se llaman los Peshmerga. En árabe, Peshmerga. Pesh es cabeza, Mergar muerte. Ellos son los soldados que le dan la cara a la muerte. ¿Y saben qué? Fue el único ejército que paró a ISIS, resistió a ISIS, mató a ISIS, ahuyentó a ISIS, y hasta las mujeres salieron. Las mujeres salieron con sus tías y sus abuelas a darle bala a ISIS. Ese último grupo terrorista que surgió por allá en el año 2010 más o menos. Es interesante, ¿no? Como uno aprende un poquito. Estos soldados están entrenados no para matar, porque los kurdos, si ustedes pueden estudiar sobre los kurdos, esta etnia, se van a dar cuenta de dónde vienen, cuál es la familia lingüística, no lingüística, aún bíblica. Se van a sorprender cuando vean que los kurdos viene de la línea de los jafetitas, uno de los hijos de Noé. Y por cierto, Jafet fue el que no quiso ver a su papá desnudo y corrió de espaldas para no avergonzar a su papá y le tapó. Los kurdos son amigos, pero
no le dan la cara a la muerte. Ahora, nosotros como cristianos, ¿sí? ¿Cómo nos portamos? ¿Somos soldados de chocolate? ¿Pensamos que somos héroes? ¿Que hacemos mucho por el Señor? Porque asistimos a una reunión por Zoom, porque estudiamos un libro de la Biblia, porque venimos un domingo a la iglesia, porque compartimos el Evangelio. Gracias a Dios, hay que seguirlo haciendo. Es un honor, es un privilegio. Y deberíamos hacer más en sus fuerzas, en su voluntad. Y no estar satisfechos, sino que Dios quiere más de nosotros. Y tal vez el Señor nos está preparando para los días que vienen. Y vamos a ser muy, muy confrontados. Porque los días que vienen son muy difíciles para la iglesia en el mundo. Y aquí necesitamos seguirnos entrenando en la iglesia local, que es el mejor batallón, el mejor lugar para crecer, para madurar como hijos de Dios, es la iglesia local. Y es ahí donde el Señor nos quiere tener, ¿sí?, ejercitados en la fe, en la esperanza, en el amor, aprendiendo juntos, respetándonos, rindiendo cuentas, haciendo su voluntad, amando su obra, haciendo lo que Él quiere. Y el Señor Jesús es único, es el ejemplo, y a Él debemos seguir y a Él debemos servir. Y el otro era esto de reyes vendrían a adorarlo. Me hace pensar de que el Señor Jesús es soberano, soberano. Y esto me parece también muy impactante. Nunca he visto con mis ojos a un rey, pero he estado cerca a algunos reyes. Estuve muy cerca al rey Hassan II de Marruecos cuando viví en Marruecos en el año de 1995. Y veo su caravana pasar y la cantidad de carros. Eran 20, 30 carros, últimos modelos. Tenía todos sus guardias. Y era impactante ver a la gente arrodillándose en las calles, las mujeres, los jóvenes, los niños. Cuando pasa el rey, todos al piso. Y así están, en todos los países árabes están los reyes. Y tienen al rey ahí en las salas de sus casas, en las tiendas, siempre una foto inmensa. ¿No es el abuelo? No es el rey. El Señor Jesús es soberano, el Rey de reyes, Señor de señores. Y todos los días, como hijos de Dios, debemos vivir todos los días humildes y humillados delante del Señor Jesús. Todos los días debemos vivir dándole honores al Señor Jesús, nuestro Salvador, que nos amó. Y esta mañana estábamos celebrando la cena y aprendiendo juntos, ¿verdad? Y el concepto era ¿qué? La paz. Y quiero terminar la predicación uniéndome a estas ideas que juntos compartimos sobre la paz. Y está en Isaías 53, 5 parte B. Isaías 53, 5 parte B no está ahí porque surgió ahora. Recuerden que todo está en movimiento y en desarrollo y en construcción. Isaías 53, versículo 5 parte B dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que yo tengo con Dios hoy, que yo experimento hoy con Dios, es una paz que el Señor Jesús compró con su propia vida en la cruz del Calvario. Y es precioso ver ese Isaías 53, 5b. Hace como un mes descubrí esto y estoy contento de compartirlo con ustedes. Y sigue diciendo el versículo: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué? Y por su llaga fuimos nosotros curados. He llegado a este pensamiento, que el Señor Jesús compró con su sangre y su muerte la paz que yo tengo con Dios y disfruto. Pero esa paz vino también con algo especial, y fue de salud, de sanidad
a mi alma. Puede ser que si Dios quiere, me puede sanar de un cáncer. Si Dios quiere, me puede sanar de una leucemia. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero aunque no estoy hablando de esta sanidad, estoy hablando que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no solo me dio paz para tener comunión con Dios y poder ver a Dios con confianza y acercarme al trono de su gracia, como Él nos invita, sino ¿saben qué? Que esa paz me está sanando emocional, espiritual, psicológicamente. Y yo que sí que necesito esa paz, porque tuve necesidad de apoyo psicológico en Irak. Y allá el Señor me envió unos extraños divinos que resolvió un problema que no había podido resolver. Aunque era salvo, vivía fregado. Pero hasta hoy el Señor me sanó. Quedar sano no es quedar perfecto moralmente, pero quedar sano es quedar habilitado para vivir de manera saludable. Y dice allí en Isaías 53, 5, el castigo de nuestra ¿qué? Paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Habías pensado en la posibilidad de aceptar hoy que cuando el Señor Jesús te salvó, nos salvó, comenzó a sanarnos también en muchas áreas y en muchos aspectos, y lo sigue haciendo hoy? Y Él quiere que guardemos esa sanidad también. Así como también dice su palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También el Señor a mí me dice, pero guarda la sanidad que te estoy dando, no la descuides, sé sano en la fe, sé sano en las maneras de hablar, sé sano en las maneras de pensar, sé sano en las maneras de usar el tiempo, sé sano en la manera de usar el dinero, sé sano en las maneras de hacer amigos, sé sano. El Señor quiere también traernos estos regalos. Ahora, estos sabios del Oriente trajeron regalos al más grande regalo que Dios envió para la humanidad, al Señor Jesús. Y sí, queremos seguir trayendo nuestros regalos al Señor Jesús, amén. Por eso recogemos ofrendas, por eso dedicamos nuestra vida al Señor, por eso algunos vamos al campo misionero, por eso alguno dice, voy a dedicar mi empresa al Señor, mi familia al Señor, mis hijos al Señor, porque queremos de manera continua estar ofreciendo regalos al Señor, entendiendo que estos regalos que le damos son cosas que Él mismo nos ha dado. Él es la fuente de todo lo que somos, Él es la fuente de todo lo que tenemos, Él es la fuente de todo lo que sabemos. Lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que yo puedo es porque Dios me ha dado. Él sabe, Él tiene, Él puede. Y si alguien en esta mañana está aquí en un momento difícil de su vida, en una crisis de fe, en una adversidad, en una prueba, en un laberinto, en algo que se enredó en su mente, en su corazón, pues qué bueno orar una muy corta oración. Va a ser humillante pero gloriosa. Y es dígale al Señor, Señor, no sé, no tengo, no puedo, pero tú sabes, tú tienes, tú puedes. Y descansa en Él, y descansa en Él. Porque la mejor manera de vivir como hijos de Dios es a sus pies. La mejor manera de vivir, de avanzar en esta vida cristiana es ahí de su mano. No hay otra manera, no hay otra manera de avanzar en nuestro andar con el Señor, sino sometidos bajo su poderosa mano, que es preciosa y que nos trae bienestar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por hoy, gracias por aquella primera natividad. Gracias porque seguimos aprendiendo, descubriendo, apreciando, valorando que el Señor Jesús aquí en esta tierra fue el cumplimiento de todas las promesas que tú hiciste acerca de su primera venida, pero también detrás de todo lo que pasó, nos sigue hablando acerca de tu naturaleza, de tu carácter, de tu persona. Y nos alienta y nos anima y nos educa y nos redirige y nos confronta y nos
y nos levanta y nos perdona. Una y otra vez. ¿Y cuánto te necesitamos, Señor? Y hoy queremos celebrar una vez más, recordar una vez más, festejar una vez más a Cristo el Señor en medio de nosotros. Gracias por el Señor Jesús, Dios. Gracias por todo lo que Él representa para ti y lo que estamos aprendiendo cada día de Él. Ayúdanos a seguir dependiendo, confiando, entendiendo que Él es cercano, que Él es relacional, que el Señor Jesús es humano, que el Señor Jesús es familiar, es presente, es único, es soberano. Te alabamos este día. Te damos gracias por Bogotá, por Colombia. Ten misericordia de nuestro país, de esta ciudad. Y ayúdanos como persona, como familias, como iglesia, Aposento Alto, Orquídeas, a seguirte amando, conociendo, sirviendo, dedicando nuestras vidas hasta cuando te podamos volver a ver. Te lo pedimos, te lo clamamos, te lo rogamos, Padre Santo, porque afuera está muy difícil, pero te damos gracias, que aunque está muy difícil y la guerra o el conflicto, como lo quieramos ver, es muy grande, te damos gracias, porque contigo es posible y mayor es el que habita en nosotros que el que está en el mundo, y eso nos llena de mucho ánimo. Y cómo no seguirte conociendo, cómo no seguirte amando, cómo no seguirte sirviendo, cómo no seguirte dando la razón, si tú eres, oh Dios y Señor Jesús, todo lo que necesitamos para vivir. Te alabamos por haberte inventado esta vida para nosotros, Señor. Te agradecemos todos aquí habernos salvado, y gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en todo, Señor, oh Padre. Gracias, porque hoy es un buen día para volvernos a dedicar a ti, para volverte a decir: aquí estamos, haz con nosotros como quieras. Ayúdanos a andar las obras que has preparado de antemano. Ayúdanos a amar tu voluntad. Haz que nuestra oración cada día al levantarnos sea: ¿qué quieres que yo haga? Señor, gracias por cubrir nuestros gastos. Gracias por arreglar nuestros problemas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por invitarnos a tus planes y por confiarnos tus bienes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.